Estamos hablando de cambios económicos que a lo mejor no se esperaban sin un cambio político, pero empezaron a suceder. Actores políticos que se empezaron a posicionar de lado y lado, que no eran los actores que tú puedes esperar hace 10 años. Estamos hablando de gente que a lo mejor en las encuestas antes repuntaban un 3% y hoy en día son los líderes más populares del país. O líderes de Estado que nadie hubiera pensado que iban a convertirse en líder de Estado. Por incidentes geopolíticos mayores que a su vez están dirigidos por presidentes de superpotencias que hace 15 años estaban en un reality show. Entonces creo que esos cambios de paradigma tan grandes nos hacen repensar las cosas muy distintas. Claro, totalmente. Pero además podemos esperar cualquier cosa. Cualquier cosa. Visto en perspectiva es como quién iba a pensar que mira, en 2026 así. El Pentágono lleva años revelando información sobre lo que ellos llaman fenómeno aéreo no identificado. Yo digo que a lo mejor lo que nos falta aquí es una intervención extraterrestre en el planeta. Desde Caracas, Venezuela, The Way, el podcast de negocios y bienestar de Iberoamérica. Presentado por Benemergencia, siempre presentes, y Aldana Laser Center. Tony Frangíe Maguad es un periodista, politólogo venezolano, director de Ecosistema Magazine, un portal informativo súper interesante que desarrolla temas de actualidad de Venezuela y el mundo. Ha escrito para The Economist, también para Bloomberg, y hoy tengo el gusto de recibirlo no solo para hablar de su historia, sino también del contexto en el que vivimos. ¿Cómo estás, Tony? Bienvenido a The Way. Hola, Álvaro, gracias y qué gusto estar aquí contigo hoy. Bueno, el gusto es mío, además de tener la oportunidad de escuchar tu visión del momento que estamos viviendo en Venezuela y el mundo. Tengo el gusto de próximamente estrenar una conferencia contigo, así que esto puede ser como un primer campanazo de lo que está por venir, ¿no? Unas entradas pequeñas. Tony, quería empezar esta conversación hablando de tu motivación para dedicarte al periodismo y a ser politólogo. Una combinación que quizás no es tan común en una generación que quizás es un poco apática hacia estos temas, sobre todo dentro del contexto que hemos vivido a través de los años en Venezuela. ¿Por qué tomaste esa decisión? Si pudiste, por ejemplo, estudiar turismo y dedicarte al negocio de la familia. Bueno, eso es verdad, pude haber estudiado turismo sin duda y dedicarme al negocio de la familia, como bien dices, pero bueno, yo creo que lo primero que hay que desglosar allí es que yo no creo que esta sea una generación apática, ni particularmente apática. Creo que más bien es una generación que está muy relacionada con estos temas, que los ha seguido muy de cerca porque ha crecido en un entorno muy polarizado, muy hiperpolitizado de los 2000 para acá. A ver, yo tenía 4 años cuando el paro petrolero, entonces te puedes imaginar cuál fue la antesala de la infancia de mi generación, pero creo que dependiendo del momento y de cuánta agencia o vamos a decir, voluntad de actuar sobre algo o libertad para tener esa voluntad de actuar sobre algo, varía pues ese nivel de apatía o no. Y lo vemos cada vez que hay un proceso electoral, por ejemplo, en Venezuela. TikTok se llena de contenido político y luego se vuelve a apagar. Entonces creo que es como un switch en cierta manera de una generación que en realidad entiende el tema, se relaciona con el tema, tiene opiniones muy claras con los temas políticos nacionales e internacionales, pero que dependiendo de cuánta agencia y cuánta voluntad para actuar en torno a esa agencia siente que tiene en el momento, pues lo prende y lo apaga. Y yo creo que eso es una parte muy importante porque me metí en esto. Yo, como te digo, crecí en ese ambiente de los 2000, de principios de los 2000, muy polarizado, muy politizado, donde el tema de Venezuela y el tema política en el país era mi tema de desayuno, almuerzo y cena en mi familia. Era un tema que estaba muy presente, sobre todo de paso yo en una familia libanesa que tiene una larga tradición política en el Líbano, tanto por mamá y papá. Y creo que han sido unos temas que han estado muy presentes. Y en realidad mi día a día era levantarme y Globovisión estaba puesto en mi casa y salía al colegio y ponía en la 99.9 o el programa de Marianela Salazar o el programa de Mingo en ese momento. Entonces creo que yo estaba como muy expuesto a esos temas y me fueron interesando. Y como te digo, eran temas que estaban en mi casa. De hecho, mi papá empezó estudiando ciencias políticas en el Líbano antes de la guerra civil. Y siempre fue, por ejemplo, coleccionista de National Geographic. Entonces eran temas que estaban como muy presentes, el tema global, el tema política internacional. Y algo que va más allá quizás de estar expuesto a esto es que a mí siempre me gustó escribir. Entonces en realidad yo quería ser novelista al principio en mi adolescencia. Siempre he sido muy lector de la literatura latinoamericana, también de la literatura norteamericana. Son dos vertientes que me gustan mucho, dos escuelas, por así decirlo. Y siempre la gente me decía, bueno, tú no puedes ser novelista, tienes que tener un trabajo real, tienes que vivir de algo. Entonces dije, bueno, lo más parecido a ser novelista, que es un trabajo real, entre comillas, es periodista. Que también es una novela, porque la vive. Es el historiador de la contemporaneidad. Sí. Pero como me gustaba tanto el tema, yo siempre tenía una prima que me decía también a ciencias políticas. Entonces me metí en comunicación siguiendo como esa
esa vena de querer escribir, y lo que me di cuenta es que en realidad me encantaba el periodismo. Y empezó a pasar un cambio en mi vida, que fue que me empecé a ver más como periodista que como novelista. Yo escribí varias novelas a través de mi adolescencia y mis primeros años de universidad y no publiqué ninguna, no las quise ni mandar. ¿O no las has publicado? Quiero hacer más adelante, pero Claro. ahorita esos manuscritos ya no siento que me dicen nada. Pero me empezó a encantar el periodismo, empecé a leer más libros de no ficción que de ficción. Yo me retiré de comunicación y me fui a estudiar periodismo directo en Estados Unidos. Y estando allá, pues el sistema americano es muy flexible, te permite muchas electivas, y yo estaba viendo muchas electivas de ciencias políticas, de temas de historia y temas de actualidad. Y un día fui a Chicago, donde tengo una prima lejana, dominicana libanesa, y me dice, oye, ¿tú por qué no estudias también ciencias políticas? Y a mí como que me quedó el gusanito de lo que ella dijo, y lo declaré como un minor. Y el minor me gustó tanto que lo declaré como un major y terminé haciendo las dos carreras. Y me di cuenta no solo que ambas me generaban de verdad pasión, sino que se complementaban muy bien. Se complementaban extremadamente bien. Totalmente. Ahora, Tony, tú ya me contabas cómo fue el contexto de tu niñez y empezaste a relacionarte con la vida política del país. Pero tú tienes 29 años actualmente, Sí. ¿correcto? Tú, hace 27 años, la historia de Venezuela tuvo como un punto de inflexión, lo que nos ha traído a los años que vivimos actualmente. La historia contemporánea está dividida hace 27 años. Es decir, no se puede decir que tuviste la diferencia. Entonces, tienes como, quizá, no sé si estarás de acuerdo conmigo, como una visión, aunque creciste en un entorno polarizado, quizás menos contaminada, quizás más abierta a entender los diferentes puntos de vista. O no sé si será porque estudiaste afuera el periodismo y eso te hace como entender un poco qué es lo que pasa de lado y lado, o no consideras que es así. Wow, con la pregunta te lo juro que se me ocurrieron como 4 respuestas en este momento, ¿no? Y la primera es que creo que cuando estudias más que periodismo, cuando estudias ciencias políticas, empiezas a entender los procesos que vives y que vive tu país y tu presente en marcos históricos. Entonces, quizás las cosas dejan de ser tan blanco y negro y las empiezas a ver en grises más profundos, porque ves procesos que pasaron previamente en Chile o en Sudáfrica, o que pasaron con la caída de la Unión Soviética, o las diferencias y las similitudes con Cuba, por ejemplo. Entonces empiezas a ver las cosas como en una dimensión mayor. El segundo elemento que yo veo que entra allí es que, mira, yo creo que la no contaminación, por decirlo de una manera, que creo que también hay que tomarlo con matices, no es tanto haber crecido después de ese quiebre histórico que hubo, sino lo mejor de un paradigma que se ha venido reconfigurando en Venezuela desde el 2019-2021, que nos ha enfrentado a realidades que no veíamos posibles y donde han sucedido cosas inesperadas. Y creo que eso nos ha hecho a quienes nos quedamos acá de mi edad y estamos creciendo y posicionándonos con menos de 30 o en los 30 tempranos en este contexto a ver las cosas muy distintas. Estamos hablando de cambios económicos que a lo mejor no se esperaban sin un cambio político, pero empezaron a suceder. Actores políticos que se empezaron a posicionar de lado y lado, que no eran los actores que tú puedes esperar hace 10 años. Estamos hablando de gente que a lo mejor en las encuestas antes repuntaban un 3% y hoy en día son los líderes más populares del país. O líderes de Estado que nadie hubiera pensado que iban a convertirse en líder de Estado. Claro. Por incidentes geopolíticos mayores que a su vez están dirigidos por presidentes de superpotencias que hace 15 años estaban en un reality show. Entonces creo que esos cambios de paradigma tan grandes nos hacen repensar las cosas muy distintas. Claro, no, totalmente. Pero además podemos esperar cualquier cosa. Cualquier cosa. Visto en perspectiva es como quién iba a pensar que en el 2026 así. El Pentágono lleva años revelando información sobre lo que ellos llaman fenómeno aéreo no identificado. Yo digo que a lo mejor lo que nos falta aquí es una intervención extraterrestre en el planeta, ¿no? Le están pasando cosas inesperadas, inteligencia artificial, cambio climático. Pero más allá de eso, yo creo que por un lado, crecer en un contexto polarizado implica a su vez que sí, hay un orden nuevo en el país, pero hay un orden antiguo o una visión anterior que no se resigna a desaparecer. Y por eso hay una polarización. Y eso implica que, bueno, yo crecí como gran parte de los venezolanos, vamos a decirlo, con una herencia de una visión... Una herencia cultural. Sí, cultural. Incluso arquitectónica, social. Política, civil, de ver las cosas quizás distintas a lo que se estaba imponiendo. Entonces sí, ya de por sí eso te da una visión antigua del país que a veces puede caer en la nostalgia y en el romanticismo. Y creo que mi generación globalmente es una generación muy nostálgica, porque al final del día el internet es un archivo gigante que nos da acceso al pasado a un clic. Pero también por otro lado, el cambio histórico sí sucedió en una elección, pero es un cambio histórico que fue paulatino. Y yo creo que mi generación vivió ese cambio gradual. Sí, ok, yo tengo 29 años, pero yo llegué a ver medios que ya no existen en este país, llegué a ver
dinámicas que ya no existen. Llegué a escuchar de líderes políticos que ya salieron de la escena. Entonces creo que tener la oportunidad de ver ese cambio paulatino también representa que entiendes las cosas distintas, porque cuando ya cruzaste hacia el otro lado de la historia, ves lo que había antes y viste el puente de por medio. Entonces Claro. eso también, sí, no vimos el antes, pero lo fuimos atravesando en cierta manera, ¿no? Claro, fuiste parte de la transición, sí. del cambio que hubo. Ahora, Tony, muchos padres que en su momento intuían o temían las consecuencias de los cambios que ocurrieron en Venezuela, mandaron a sus hijos a estudiar fuera, y tú fuiste parte de ese grupo. O sea, tú estudiaste periodismo afuera, estudiaste ciencias políticas afuera. ¿Qué es lo que te trajo de vuelta al país? Quisiera entender. Tener un gran seguro es saber que cuentas con los servicios de Benemergencia 24/7, con acceso a telemedicina, atención médica domiciliaria, traslados en ambulancia y Urgent Care, la red de salas de urgencias más rápida del país, equipada con tecnología de punta y atendida por profesionales de primer nivel. Descubre más visitando nuestras redes sociales en @Benemergencia o consultando con tu compañía de seguros. Benemergencia, siempre presentes. Esa es una historia interesante. Yo empecé mi carrera en la Católica. Hice 2 años de comunicación social en la Católica, que por cierto yo tengo mi visión muy heterodoxa sobre la comunicación social como carrera. Y la realidad es que fueron unos años muy duros. O sea, yo empecé en octubre o septiembre del 2025 del 2015, perdón, en la Católica, y me fui de Venezuela en julio del 2017. Pleno pico de Claro, de la peor última época. crisis. Sí. Mientras, durante mi temporada en Madrid, todo con el que me encontraba me preguntaba, ¿y cómo está Venezuela? Y le daba miedo venir. Había emigrado en el esa 2017. Ujú. 2017-2018. Bueno, yo decidí irme a estudiar a los Estados Unidos, que siempre yo creo que es un país con el que mi familia tiene una relación muy larga. Mis hermanas, somos 4, 3 hemos estudiado en algún punto en los Estados Unidos. Entonces me fui para allá, a Boston, donde había estudiado mi hermana mayor, que me lleva 19 años. O sea, yo estudié en Boston en los 90, en mi misma universidad, pero en los 90. Y bueno, estuve estudiando allí, y la verdad es que yo siempre he sentido una conexión muy fuerte con Venezuela, y es un tema que no dejé de lado al irme. Mi área de especialización en ciencias políticas en la universidad, ellos te permitían un focus area, que no era formal, sino que te daban como unas sugerencias curriculares. Yo la hice en torno a América Latina. Entonces me quedé siempre como esa línea. Y cuando empecé a trabajar allá, yo primero trabajé en Bloomberg, después trabajé en Politico en los Estados Unidos. Y era un trabajo fascinante, ¿no? En Bloomberg estabas en la oficina en Manhattan, en Politico la oficina daba vista al Capitolio y entrevistaba a senadores y congresistas americanos, pero yo todo el día estaba pensando en Venezuela y pichando historias de Venezuela. De hecho, mi primera historia impresa en un medio en Estados Unidos, o en el mundo mejor dicho, fue en Business Week, que es la revista de Bloomberg, hablando de Caracas. Siendo yo un pasante, tenía yo 23, 24 años. Entonces, un día, uno de los editores de Politico, si no me equivoco, Steven Hauser, me dice: Tony, ¿por qué no te vas a Venezuela a ser corresponsal si claramente te gusta tanto el tema? Y yo en ese transcurso había estado yendo y viniendo siempre en vacaciones, en Spring Break, en Winter Break, etc. Y yo acababa de estar justo antes de la pandemia, y luego un tiempo antes de empezar mis pasantías de después de graduarme, y había visto que el país había cambiado en otra dirección que me parecía muy interesante. Había empezado la dolarización, había de nuevo como un resurgimiento del sector privado, había cambiado el tema de la seguridad. Era la época que llamaban de Venezuela se arregló. Sí, el chiste de Venezuela se arregló, ¿no? El famoso Venezuela se arregló, la Pax Bodegónica, como le decían, que fue ese periodo como entre finales del 19 y principios del 23, más o menos. Sí, con la interrupción de la pandemia, por supuesto. Con la interrupción de la pandemia. Sí. Que a su vez la pandemia, bueno, generó Yomi, estos deliveries, Sí, como sí. que esto es parte del proceso. Sí, Rider y todo, sí. Y pues yo había estado allí y dije, concha, le están pasando cosas muy interesantes. Esto es un contexto distinto al contexto que yo me había ido, vamos a decir, esa ventana del 15 al 19. Sí. Había había más optimismo en el ambiente. Sí, yo siempre fui medio cínico, pero sí. Y me vine, decidí venirme, llamé a mi mamá un día y le dije: mamá, me quiero ir a Venezuela a cubrir. Y a mí Bloomberg me había planteado en ese momento ser corresponsal, pero yo les había dicho que no estaba seguro de tomar esa posición porque todavía tenía mi permiso de trabajo en Estados Unidos y quería aprovecharlo. Y lo aproveché entero hasta que se me venció, y ahí iba a aplicar otra visa, pero se me metió tanto el gusanito en la cabeza de que quería cubrir Venezuela, que llamé a mi mamá un día y le dije: mamá, me devuelvo. Y empaqué todas mis cajas, mandé todo a Caracas, la mayoría eran libros de lo que yo tenía en mi casa ya, el resto lo vendí en Facebook Marketplace y me vine para acá.
Y empecé freelance a escribir para Foreign Policy, para America's Quarterly, ahí fue cuando escribí en The Economist, y en varios medios americanos, ¿no? Entonces, siento que me empecé a hacer un nombre como con ese nicho que yo me hice a mí mismo, sobre todo porque gran parte de los medios americanos ya no tenían corresponsal o no tenían oficinas aquí. Y bueno, luego tuve la posición fija en Caracas Chronicles y eventualmente pues me fui allí y fundé Ecosistema. Claro, que es el punto en el que estamos. Ahora hablemos del contexto actual, porque tú tienes tu propio medio. Tomar la decisión de abrir un medio de comunicación y de ofrecer contexto en medio de tanto ruido que hay. Porque además hay gente que hoy en día intenta o pretende informarse a través de las herramientas de inteligencia artificial. Sí. Entonces, no solamente es un reto, sino que tú estás poniendo tu nombre ahí. Y eso significa un compromiso. Es el reto primero de levantar un medio de comunicación y luego el compromiso de poner tu nombre ahí. ¿Por qué tomaste esa decisión en este momento? Bueno, esa es una pregunta interesante y fue por varios motivos. Ojo, y aquí abro un paréntesis que me parece curioso. Hace poco leía que la inteligencia artificial tiende a disminuir la polarización en contraste a las redes sociales. Porque en las redes sociales el algoritmo alimenta las voces más radicales de lado y lado, mientras que la inteligencia artificial busca un punto objetivo y neutro tipo Wikipedia. Y pues resulta ser que no es tan mala la idea de informarse por allí. Claro, siempre que te diga la verdad, Siempre no que te solo diga lo la que verdad. tú quieras Claro. leer. Y ahí también depende del tema del source, porque está el problema de la alucinación. La inteligencia Sí. artificial muchas veces inventa Sí, sí. información. Pero sí creo que a la larga puede tener unos resultados interesantes en cuanto a desinformación. Pero bueno, yo te digo, yo me fui de Caracas Chronicles a finales del año 2024. Fue un año muy movido para ser periodista en Venezuela. Y yo estaba replanteándome qué quería hacer, ¿no? Entonces, ese año recibí una invitación a finales de año del Foro Económico Mundial, ni más ni menos, para ir a Davos con la delegación de menores de 30. Y fui seleccionado yo soy parte de Global Shapers, que es la comunidad de menores de 30 del foro a nivel mundial. Ellos todos los años entre los 11.000 Shapers eligen 50 que vayan a Davos. Y bueno, tuve la super suerte, de verdad estoy muy agradecido, afortunado de esto, de poder haber ido a Davos. Y fui, y la verdad es que en Davos fue una experiencia maravillosa. Sí, conocí a presidentes, vicepresidentes, primeros ministros, hasta una Spice Girl. Pero en realidad lo más interesante fue el grupo de menores de 30 con los que yo estaba. Y era gente que me inspiró mucho, hice muy grandes amigos allí. ¿Por Venezuela quién fue además de ti? Yo. Solo tú. Es uno solo por hub de los 50 hubs que eligen, porque hay 500 hubs. Y hay un video además viral tuyo. Sí. Hablando de tu visión del venezolano y de por qué vale la pena invertir y creer en el país. Es porque llegué y me llevé la sorpresa que iba a ser ponente. Claro. Ayer que, mira, vas a ser ponente en un foro sobre la juventud. Con una shaper de Pakistán, uno de un chino, es chino pero es de Boston, o sea, vive en Boston pero él es nativo de China, y una noruega que vive en Múnich, del hub de Múnich. Entonces eran como 2 personas del primer mundo y 2 del tercer mundo. Entonces fue súper interesante. Pero estando allá yo sentí un poco el síndrome del impostor, porque decía como que, Dios mío, estos proyectos que tienen estos shapers son una locura, y yo qué estoy haciendo. Y había un shaper de Mongolia que se llama Badgator y tenía un medio en Mongolia súper interesante, que Mongolia de hecho es un país del que la gente no habla mucho, pero es una de las democracias más exitosas de Asia. Y él hizo como el Vox de Mongolia, así lo escribía él. Entonces a mí me quedó esa idea, ¿no? El Vox de Mongolia, ¿y qué quiero hacer yo para Venezuela? Entonces al llegar a Caracas, yo en ese momento estaba trabajando con un think tank en Estados Unidos, que era un trabajo interesante, pero en el cual yo no me sentía particularmente motivado pleno, porque como que no me hallaba. Quería decir, quiero hacer algo mío, ¿no? Quiero hacer algo propio. ¿Qué voy a hacer ahora? Y un día en marzo del 2025 estaba con 2 amigos míos que tú conoces, con Gerardo y con María Cristina, y estábamos en un lugar en Los Palos Grandes, un domingo, y yo digo, quiero hacer un Business Week venezolano. Esa fue como la idea, ¿no? Y sale la idea que yo sentía que la fuente de negocios y la fuente de economía en Venezuela y también la fuente de tecnología, que va muy ligada a negocios, no estaban siendo cubiertas. Acá hay periodismo de muy buena calidad, acá hay un ecosistema muy nutrido de medios independientes digitales, pero en gran medida la fuente dominante allí es política. Sí, y ha social. habido cosas como banca y negocios, pero no han logrado... Y es que también yo sentía que los medios de nicho estaban, primero, enfocados en una visión muy macro, y creo que no estaban muy pensados para las nuevas generaciones y para las plataformas digitales. Entonces yo dije, quiero hacer algo distinto. Además yo todavía me he escrito a mí mismo un junkie de revistas, no estoy adicto a las revistas, yo colecciono revistas. Cuando vivía en Estados Unidos me llegaba mi suscripción física de The Atlantic, de National Geographic, de The Economy. Entonces yo quería hacer algo así. De hecho yo eventualmente quisiera de verdad tener una edición impresa de Ecosistema. Y
surgió la idea, lo empecé a pensar y lo lancé en septiembre. O sea, antes de eso me reuní con mi familia, les pedí literalmente la inversión, armé un equipo con gente con la que ya yo había trabajado antes y bueno, salió Ecosistema. Lo que yo no me esperaba es que, por un lado, la necesidad de cubrir esas fuentes, que son fuentes más tan cercanas a la vida del venezolano urbano y profesional, y por otro lado, pensarlo tan para redes sociales de una manera tan colorida, tan distinta, tan disruptiva, tan visual, iba a ser la combinación perfecta para la viralidad y para el crecimiento exponencial y rápido. Y nosotros creo que la primera semana llegamos con 11.000 seguidores. Ya hoy en día, en 6 meses más o menos que lleva Ecosistema, va para 7 o va por 7. Ecosistema tiene 54.000 seguidores. Es una locura lo que ha crecido Ecosistema. En redes sociales tiene más de 1 millón de visualizaciones. La página web a su vez tiene lecturas de doble dígito todos los meses. Entonces, y yo creo que además de las decenas de miles de lectores. Entonces, han logrado estoy muy acercar contento. la información a nuevas generaciones y a no tan nuevas también. Es decir, es traducir lo que pasa a un lenguaje mucho más amigable, cercano y aterrizado a cualquier persona que quiera estar medianamente bien informado, ¿no? Bueno, yo te tengo un cuento cómico de eso porque está muy pensado intencionalmente de esa manera. Hay un libro muy famoso que se llama Freakonomics, que es sobre como casos freak de la economía. Y Freakonomics es una mezcla muy interesante porque es un economista con un periodista. Y eran los estudios del economista traducidos a la gente por un periodista. Y yo creo que eso no hay que subestimarlo, porque yo en la universidad genuinamente no entendía la economía, si te soy honesto. Yo siempre he sido muy bueno, con muy buen olfato para la política en cuanto a las clases, en cuanto a lo que hacía, pero el lado económico no era lo mío. Porque para mí economía representaba números. Yo había visto una clase básica de economía en la UCAP y fue terrible. Fue terrible mi experiencia allí. Y de hecho yo en un momento hice un cálculo de créditos y yo podía haber declarado una tercera carrera. Podía haber declarado relaciones internacionales. Y no lo hice porque relaciones internacionales me pedía ver micro y macro. Y yo vi eso en el pensum y yo siempre he sido muy, muy malo en todo lo que tiene que ver con números. Yo de hecho, yo me burlo, yo hice el camino al revés, ¿no? Yo hice el pregrado en Estados Unidos y el posgrado en el IESA. Tipo, la única clase en la que casi raspo fue finanzas, genuinamente, por el tema de los números. Entonces yo me intimidé muchísimo, no quise hacer esa carrera. Luego en un momento a mí me plantearon hablar con gente en The Economist para ver si empezaba yo una pasantía o algo, y yo simplemente no quise porque para mí la palabra Economist era estos números, ¿no? La gente está cubriendo números, yo no quiero esto. Luego empecé a leer The Economist y me di cuenta que de verdad yo estaba en la Tierra y mi percepción estaba en Plutón, ¿no? Pero vuelvo a Venezuela y empecé a hacer amigos que trabajaban en temas de economía, a la gente que en ese momento estaba en ecoanalítica, y empecé a entenderlo. Ellos me contrataron en ese momento. Estamos hablando de Asdrúbal Oliveros. De Asdrúbal Oliveros, de Jesús Palacio y Alejandro Guzmán. Ellos tenían un newsletter llamado Typing Business. Bueno, lo iban a lanzar. Y me contrataron para que lo hiciera, porque en ese momento no existía Claude ni ChatGPT. Y empecé a hacer el newsletter para ellos y empecé a darme cuenta que entendía el tema y que me gustaba el tema. Bueno, yo venía entendiéndolo antes por las conversaciones con ellos. Y ahí yo hice clic del punto básico de Freakonomics, que es que la economía no es números, la economía son dinámicas humanas. Es una cuestión profundamente humanista, es el comportamiento humano reflejándose. No es algo mecánico como uno cree. Y me empezó a gustar muchísimo el tema, empecé de verdad a seguirlo muy de cerca, a entenderlo y a ver patrones y dinámicas donde otra gente no los estaba viendo. Sobre todo en tema Venezuela. Entonces yo creo que parte de la misión que hemos puesto en Ecosistema es yo quiero que la gente también entienda estos temas. Y un mantra religioso que yo le pongo al equipo siempre cuando están haciendo los posts en Instagram o cuando están escribiendo el artículo es: no asuman que la audiencia sabe algo. Pero tú no puedes esperar que yo te diga Venezuela vuelve al sistema SWIFT y que la audiencia sepa lo que es el sistema SWIFT. Claro. Entonces nuestra manera de tratar de explicarlo es siempre asume que la gente no sabe. No porque la gente no sepa realmente, sino porque es la mejor manera de llegarle a la gente. Pero siempre es importante porque al final del día es eso, traduces lo que puede ser una cuestión muy técnica, muy aburrida, muy de economistas, pensadas para 20 señores en fe de cámara, y llevarlo para toda la audiencia que lo puede leer, y la gente joven, y la gente que no está allí, y la gente que trabaja en otros gremios que no son necesariamente muy financieros o muy de economía. Y creo que eso ha sido parte también del encanto de Ecosistema, ¿no? Al asumir que la gente no necesariamente va a entender lo que le estás diciendo, porque es un tema muy técnico, o muy mayor, que muchas veces yo mismo no lo entiendo. O sea, a mí me han llegado notas de gente que trabaja en finanzas, y yo tengo que estar revisando término por término en Google a veces porque de verdad no entiendo lo que me están diciendo y lo tengo que traducir yo, ¿no? Como editor. Claro. Entonces al hacer eso creo que hemos logrado pues un approach muy interesante de hablarlo de una manera muy pedagógica y entendible a la gente sin perder la riqueza y la profundidad del texto y de lo que estamos diciendo allí. Si usted quiere informarse desde cero, por no decir for dummies, desde cero, cualquier noticia, ecosistema.com, con G al final, ecosistema, con G al final de magazine,
.com o igual en Instagram, @ecosistema, Sí, ¿no? en Ecosistema cubrimos más que nada temas de negocios, de economía y tecnología. Y si quieren informarse del país, también en mi newsletter Venezuela Weekly. Claro. Ahora, Tony, aunque el tiempo es oro, ya se nos acaba. Yo no quisiera desaprovechar la oportunidad que tenemos esta conversación para hablar un poquito del contexto. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Esto es como una... Vamos a jugar a hacer una predicción. Primero entender dónde estamos. Vas a sacar las cartas. y tú que estás tan involucrado con la información política, económico, social de nuestro país, ¿qué nos puedes decir del momentum que vivimos? Del momentum. Wow, esa es una pregunta pesada. Mira, yo creo que lo primero es que Venezuela tenemos que entender que desde enero forma parte de un experimento geopolítico de los Estados Unidos. Y lo vemos porque ahorita Venezuela aparece en las conversaciones sobre Groenlandia, en las conversaciones sobre Irán. Y fue aquí, pues, Estados Unidos intentó y probó una nueva política de seguridad estratégica del país. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Ahorita nuestra historia está íntimamente relacionada con los Estados Unidos. Siempre lo ha estado, desde la independencia, de hecho, pero ahorita más que nunca, ¿no? Y eso hace que nos estemos reorientando energéticamente a nivel de mercado, a nivel de lazos políticos, una vez más a los Estados Unidos. No digo de sociedad porque de sociedad nunca nos desconectamos. Aquí el sueño de peregrinación sigue siendo Disney World, ¿no? Entre los venezolanos. Entonces, creo que eso es lo primero. Hay un reposicionamiento del país en cuanto a bloques geopolíticos, en cuanto a nuestro rol en el mercado energético. Y ahí, pues, veremos mayor participación de actores energéticos, de compañías como Chevron, como Repsol, como Shell, pero a la larga también como ExxonMobil y como otras que han puesto el ojo en el país. Porque sí, es muy fácil reducir lo que Estados Unidos quiere el petróleo, pero no es meramente eso lo que está pasando. Es que Estados Unidos sabe que en 10 años va a ser un país que no va a seguir siendo energéticamente autosuficiente y que nosotros tenemos reservas que dan para siglos todavía. Entonces Venezuela va a tener cada vez un rol mayor en los mercados energéticos porque aunque cada vez hay más energías renovables accesibles, todavía la ventana del petróleo sigue siendo larga. Por otro lado, eso implica que Venezuela está viviendo unos cambios de regulación y de marco jurídico importantes para el tema económico. Hay una nueva ley de hidrocarburos que no solo echa atrás la legislación de los últimos 27 años, como mencionaba, sino que incluso pone de cabeza el paradigma que tenemos en el país desde el 76. Y la ley de minas, aunque quizás es menos radical en ese aspecto, también implica un paradigma nuevo, aunque creo que es una ley que todavía tiene muchas lagunas importantes y consecuencias no necesariamente positivas. Pero a su vez vemos el discurso que se está dando desde el Ejecutivo y la idea es, vamos a repensar el valor estratégico de las empresas del Estado. Vamos a reconfigurar el sistema fiscal venezolano. Vamos a repensar cómo es el camino para la formalización de las empresas en un país donde gran parte, por no decir la mayoría, de la fuerza laboral está informal. Entonces estamos viendo pues precisamente un replanteamiento de nuestra economía hacia una economía de mercado más abierta, más desregulada y con mayor participación del sector privado y por supuesto más integrada. Y por último, creo que hay mucha presión internacional y doméstica para que haya mayores reformas institucionales y se reconfiguren las instituciones del país para que además permitan la apertura de un mayor marco de participación de otras fuerzas políticas que no están en el poder hoy en día. Sin embargo, eso va a ser sin duda la mayor disputa y el mayor espacio de discusión en el país en este año y en el que viene, pero está allí, está en la presión, como te digo, tanto de actores domésticos, tanto de parte de la población civil como de afuera. Y aunque aún esas reformas que vemos están, pero son muy muy limitadas, creo que van a seguir sucediendo y allí es donde hay que poner el ojo, porque eventualmente pueden dar paso a un cambio completamente distinto del sistema político que tenemos, de las instituciones que lo gobiernan y de los actores que están en esas instituciones. ¿Sí o no? Es un buen momento para regresar, un mensaje para la diáspora. Casi. Sí, pónganle el ojo, es una ventana estratégica, pero creo que todavía no están las condiciones necesarias para un regreso masivo de personas. Creo que el año que viene es una mejor oportunidad. Y para cerrar, Tony, siempre cerramos ahora en esta temporada del podcast pidiéndole a nuestros invitados que digan una palabra que describa su momento. ¿Cuál es la palabra que describe el tuyo? Mi momento ahorita de mi vida. Wow. En medio del contexto que nos acabas de describir, además. Estratégico. Gracias, Tony, por venir. Gracias a ti, un gusto Álvaro. Conversar contigo. Este fue el camino de Gusto fue Tony mío. Frangie Maguad en The Way. The Way Podcast es una producción de Qatar Producciones Compañía Anónima.
Idea original y conducción Álvaro Pérez Catar. Realización Manuel Lamela, bajo la producción de Camila Guillén. Diseño gráfico Ernesto Brito y Visual Media. Presentado por Benemergencia, siempre presentes, y Aldana Láser Center.